Mi propio hijo y su esposa me encerraron en el sótano de mi casa de 3 millones de euros, gritando, «¡Esta casa es nuestra ahora!». Pero lo que ellos no sabían es que detrás de esas paredes de ladrillos centenarios, mi esposo enfermo y yo descubriríamos un secreto que su abuelo había escondido durante 60 años. Un secreto que destruiría todo lo que mi hijo creía saber sobre su identidad, su negocio de 3 millones de euros y el prestigioso apellido Mendoza que llevaba con tanto orgullo. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete a este canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Y si alguna vez has sentido que tus propios hijos te traicionaron por dinero, déjamelo saber. No estás sola. Mi nombre es Marisol Navarro de Mendoza. Tengo 62 años y esta es la historia de cómo mi familia intentó robarme todo y cómo usé la verdad como un arma para defenderme. El aire en el sótano era tan denso que podía saborearlo. Humedad mezclada con moho de décadas, el olor rancio de botellas de vino olvidadas y algo más oscuro. El olor del miedo. Mi miedo. El miedo de mi esposo Rafael, quien temblaba violentamente a mi lado en esos escalones de madera podrida. Esta casa es nuestra ahora. La voz de Diego, mi único hijo, todavía resonaba en mis oídos como un eco distorsionado en esas paredes de piedra. Y ustedes dos van a aprender quién realmente manda aquí. El sonido de la pesada puerta de roble, cerrándose de golpe, fue como un disparo. El cerrojo metálico deslizándose. Clic. El sonido de mi propia casa convirtiéndose en mi prisión. El sonido de la traición más profunda que una madre puede experimentar. ¿Sabes ese momento en que tu cerebro se niega a aceptar lo que está pasando? Cuando la realidad es tan grotesca, tan imposible, que tu mente sigue buscando explicaciones alternativas. Esto es una pesadilla. Voy a despertar. Mi hijo no puede estar haciéndome esto. No después de todo lo que sacrifiqué. Pero no era una pesadilla. Era la oscuridad real y absoluta del sótano. Era el peso de la mano de Rafael aferrándose a mi brazo con fuerza desesperada. Era el sonido de su respiración irregular, peligrosamente agitada. Cada inhalación era una lucha dolorosa contra el aire frío y húmedo que llenaba ese espacio olvidado. «Rafael, amor», susurré envolviendo mi brazo alrededor de sus hombros frágiles. Podía sentir cada hueso a través de su camisa delgada. 83 libras. Eso es lo que quedaba de mi esposo de 1,80 metros después de 2 derrames cerebrales. Un hombre que una vez cargaba sacos de 50 kilos en su juventud, ahora reducido a un esqueleto tembloroso. «Tranquilo, mi vida. Respira despacio. Vamos a salir de aquí». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, escuché el sonido que hizo que mi estómago se retorciera. El motor de un coche arrancando. No uno, sino 2 coches. El BMW nuevo de Diego. El Mercedes de Sofía. Se estaban yendo. Nos estaban dejando aquí, encerrados. Como animales. Como basura inconveniente. «¡Diego!», grité con cada gramo de fuerza en mis pulmones. «Diego, por favor. Tu padre está enfermo. Necesita sus medicamentos». Mi voz se quebró en ese grito desesperado, haciéndose eco en las paredes de piedra, rebotando de vuelta a mí como una cruel burla. Silencio. El crujido de la grava bajo los neumáticos mientras los coches se alejaban. Cada metro de distancia era una puñalada más profunda en mi corazón de madre. Y luego, nada. Silencio absoluto. El silencio de una casa vacía. El silencio del abandono total. Déjame retroceder. Déjame contarte cómo llegamos a este momento de pesadilla. Porque esta historia no comenzó en ese sótano oscuro. Comenzó hace 4 años cuando cometí el error más grande de mi vida, confiar en mi hijo y yo. Era un martes ordinario de marzo cuando Rafael tuvo su primer derrame cerebral. Estaba en nuestro jardín regando sus amadas rosas rojas, esas que plantó el día que nació Diego hace 38 años. Simplemente se derrumbó. Una manguera todavía en su mano, el agua corriendo sobre el suelo de piedra, mientras yo corría hacia él gritando su nombre. El hospital, las máquinas pitando, los doctores con sus caras graves. Señora Mendoza, su esposo, ha sufrido un accidente cerebrovascular isquémico severo. El lado derecho está parcialmente paralizado. Necesitará cuidados extensivos. Diego llegó esa noche. Mi hijo alto y apuesto en su traje de diseñador con Sofía a su lado, lágrimas en sus ojos cuando abrazó a su padre. «Papá, no te preocupes.
Vamos a cuidarte. Mamá, yo me encargo de todo. Qué tonta fui al creer que yo me encargo de todo significaba amor filial. Durante las primeras semanas Diego venía todos los días. Traía flores, hablaba con los médicos, sostenía la mano de Rafael con lágrimas en los ojos. Te amo, papá. Vamos a superar esto juntos. Yo lloraba de gratitud. Gracias a Dios que tengo un hijo tan maravilloso, le decía a las enfermeras. Algunos hijos abandonan a sus padres cuando se enferman, pero no mi Diego. Él está aquí. Oh, qué ciega estaba. Fue en el tercer mes cuando hizo la sugerencia. Rafael todavía estaba débil, necesitaba ayuda para caminar, para vestirse, para las tareas básicas del día a día. Yo estaba exhausta, cocinando, limpiando, administrando medicamentos cada 4 horas, durmiendo solo 3 o 4 horas por noche. Diego apareció un sábado por la mañana con café de mi cafetería favorita y pasteles de la panadería del barrio Albaicín. Se sentó conmigo en la cocina. Nuestra hermosa cocina con azulejos andaluces pintados a mano, la cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia durante 40 años. Mamá, dijo tomando mi mano con lo que parecía genuina preocupación. Te ves agotada. Sofía y yo hemos estado hablando. ¿Qué tal si nos mudamos aquí solo temporalmente hasta que papá se recupere? Podríamos ayudar con el cuidado, dividir las responsabilidades. Necesitas apoyo. Sonaba tan razonable, tan cariñoso. Solo temporalmente, mamá, repitió cuando vio mi hesitación. Unos meses máximo, hasta que ustedes se estabilicen. ¿Alguna vez confiaste en alguien que luego te traicionó? Déjalo en los comentarios. Tu historia importa. Sugirió que ellos se mudaran a la suite principal en el segundo piso, el dormitorio que Rafael y yo habíamos ocupado durante 40 años, con su balcón privado que daba al jardín, su vestidor espacioso, su baño con bañera antigua, donde yo solía relajarme después de días largos cuidando la casa. Ustedes necesitan estar en el primer piso, mamá. Papá no puede subir escaleras. Tiene sentido. Tenía sentido. Era lógico. Era práctico. Nos mudamos al antiguo estudio de don Alejandro, el padre de Rafael. Una habitación más pequeña, menos luminosa, que convertimos en un dormitorio improvisado. Rafael no tendría que subir escaleras. Sería más fácil para mí cuidarlo. Era temporal, excepto que temporal se convirtió en permanente de formas que no pude prever. El primer mes fue sutil. Una caja de sus pertenencias aquí, un mueble allí. Sofía trajo su guardarropa completo. Ya que vamos a quedarnos unos meses, tiene sentido tener mis cosas. Diego instaló su oficina en el antiguo cuarto de costura de don Alejandro. Necesito trabajar desde casa algunos días para estar disponible si me necesitan. En el segundo mes, la casa comenzó a no sentirse más como nuestra. Sus pertenencias invadieron cada rincón como una marea silenciosa. Las plantas que Rafael cultivaba con tanto cariño en el balcón fueron reorganizadas por Sofía porque se veían desordenadas. Los retratos de familia que decoraban las paredes durante décadas fueron reemplazados por arte moderno que ella compró en una galería cara del centro. Es más contemporáneo, más elegante, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mis libros antiguos en la estantería de la sala fueron movidos al sótano porque ocupan mucho espacio y juntan polvo. La colección de platos de cerámica de Talavera de don Alejandro, 62 piezas que él había coleccionado durante 30 años, fue empacada y guardada en el almacén. Son tan anticuados, Marisol, dijo Sofía con ese tono de superioridad educada que usaba cuando quería insultarte mientras sonreía. Nadie usa platos pintados a mano ya. Tengo un juego moderno de Villeroy & Bosch, que es mucho más apropiado para cuando tengamos invitados. Invitados en mi casa los perfumes caros de Sofía, Chanel No. 5, creo que cuesta más de 200 euros el frasco, reemplazaron mis simples sachets de lavanda que yo misma cosía con flores del jardín. El aroma que definía nuestra casa durante décadas, ese olor casero de lavanda y tortilla española recién hecha, fue sofocado por fragancias sintéticas y productos de limpieza industriales que Sofía insistía en usar. Sus conversas altas sobre dinero resonaban por habitaciones que antes solo conocían voces gentiles y risas bajas. Conversas sobre inversiones, sobre oportunidades de mercado, sobre cuánto fulano ganó con acciones, sobre cuánto mengano pagó por un apartamento en Marbella. Dinero, siempre dinero, como si fuera lo único que importaba en el mundo.
La casa que una vez respiraba amor y recuerdos familiares, ahora sofocaba bajo el peso de la codicia mal disfrazada y el irrespeto creciente. Hubo señales. Dios mío, hubo tantas señales. Como aquella vez que encontré a Sofía en el estudio de Rafael revisando los documentos de la casa. Solo estoy organizando, Marisol, dijo con esa sonrisa falsa. Tu sistema de archivo es un desastre. Estoy ayudando. O cuando Diego me preguntó casualmente sobre el testamento de Rafael. Es solo para estar preparados, mamá. Ya sabes, con su condición, es mejor tener todo en orden. O aquella conversación que escuché por accidente tarde una noche cuando bajé por agua. Estaban en la cocina hablando en voz baja, pero esta casa vieja tiene paredes delgadas y el eco viaja. 3 millones de euros fácil. La casa sola vale eso, y está en el mejor barrio de Granada. Sí, pero tenemos que esperar a que el viejo... No podemos esperar más. Mi negocio necesita capital ahora. Los acreedores de Madrid están presionando. Me quedé paralizada en las escaleras, el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Podríamos convencerla de firmar un poder notarial o una transferencia de propiedad. Mi ex colega en el despacho de abogados podría preparar los documentos. Me escabullí de vuelta a mi habitación, el vaso de agua olvidado. Esa noche no dormí. Me dije a mí misma que había malinterpretado, que estaba paranoica, que mi hijo nunca... Pero en el fondo lo sabía. Ya lo sabía. ¿Sabes ese sentimiento cuando tu instinto te grita que algo está mal, pero tu corazón se niega a creerlo, cuando el amor de madre lucha contra la evidencia de tus propios ojos? Esa era yo, atrapada entre el amor ciego y la verdad dolorosa. Esta mañana comenzó como todas las otras en los últimos 4 años, con esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Me desperté antes del amanecer como siempre a las 5:30 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba teñido de púrpura y los primeros pájaros comenzaban a cantar en el jardín. Ese era mi momento de paz, esos minutos silenciosos antes de que el resto de la casa despertara. Preparé la medicación de Rafael con cuidado. 3 pastillas azules para la presión, 2 blancas para el corazón, media amarilla para la circulación. Las organicé en la pequeña caja de plástico dividida por horarios, una rutina que ejecutaba con precisión militar cada mañana. Un error en la dosificación podría ser fatal. Después fui a preparar su desayuno. Rafael apenas puede hablar desde el segundo derrame que tuvo hace 6 meses, pero sus ojos todavía brillan cuando le leo poemas, especialmente García Lorca, su poeta favorito. Él solía recitar Romance sonámbulo de memoria. Ahora solo puede sonreír con lágrimas en los ojos cuando le leo esos versos. Estaba haciendo sus huevos revueltos suaves. Solo huevos, un chorrito de leche, una pizca de sal, revueltos lentamente a fuego bajo hasta quedar cremosos exactamente como a él le gustan. Cuando Sofía apareció en la puerta de la cocina. Ella siempre aparecía a esa hora, como un buitre sintiendo el olor de comida. Ese olor otra vez, dijo sin hacer ningún esfuerzo para ocultar su disgusto. Su rostro estaba impecablemente maquillado a pesar de la hora matinal. Base perfecta, rímel, labios nude. Vestía una bata de seda en tono champán, que probablemente valía más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Marisol continuó usando mi nombre con esa familiaridad forzada que nunca sonó genuina. ¿No podrías cocinar algo normal para variar? Esta casa siempre huele a hospital o asilo. Es deprimente. Seguí revolviendo los huevos en el fuego bajo mandíbula apretada, contando hasta 10 mentalmente. A tu suegro le gustan estos huevos, Sofía. Son fáciles de tragar para él. El doctor Ortiz recomendó alimentos suaves y húmedos. Él apenas está comiendo de todos modos. Sofía respondió con un encogimiento de hombros casual, sirviéndose café de esa máquina italiana carísima que había instalado en el mostrador, reemplazando la vieja cafetera que don Alejandro me regaló como presente de boda. El doctor Ortiz dijo en la última consulta que podría necesitar una sonda de alimentación pronto. Entonces, ¿para qué seguir fingiendo que estas pequeñas comidas hacen alguna diferencia? La crueldad casual en su voz, esa indiferencia fría hacia el sufrimiento de Rafael, hizo que mi pecho se apretara como si una mano invisible comprimiera mi corazón. Esta mujer nunca había demostrado cuidado genuino por Rafael. Ni siquiera en los primeros días, cuando todavía fingía educación básica. Para ella mi esposo era solo un inconveniente.
un obstáculo para el estilo de vida que sentía tener derecho en nuestra casa. Un viejo que retrasaba sus planes cualquiera que fueran esos planes. Llevé la bandeja del desayuno a nuestra habitación con cuidado. Esa bandeja de plata que recibimos como regalo de boda, ahora manchada por los años, pero todavía útil. Huevos revueltos humeantes, tostadas cortadas en pedacitos del tamaño de un bocado, jugo de naranja recién exprimido y un pequeño jarrón con una rosa del jardín. Rafael estaba sentado apoyado contra almohadas que había arreglado meticulosamente. 3 detrás de la espalda, una bajo cada brazo para apoyo. Miraba el jardín que plantamos juntos hace décadas. Ese jardín donde cada flor cuenta una historia. Las rosas rojas que plantamos cuando nació Diego. Las hortensias azules que trajimos de nuestra luna de miel en Salamanca. El jazmín que su padre cultivaba y que replantamos en su memoria. Su mano derecha temblaba mientras lo ayudaba a comer. Ese temblor constante que comenzó después del segundo derrame y nunca se detuvo completamente. Sostenía la taza de jugo para él, limpiaba delicadamente la comisura de su boca. Cuando un poco de huevo se escapaba, hablaba suavemente sobre el día que se anunciaba hermoso afuera. El jazmín está floreciendo, amor, dije señalando hacia la ventana. El que plantaste está cubierto de flores blancas. El olor va a ser maravilloso esta noche. Él no podía responder con palabras, pero sus ojos... sus ojos todavía hablaban volúmenes. Se iluminaron con ese reconocimiento. Esa memoria de todas las noches de verano que pasamos en ese balcón, solo nosotros dos, el perfume del jazmín envolviéndonos como un abrazo. Pero logró una pequeña sonrisa. Esa sonrisa torcida que el derrame dejó, pero que todavía era la sonrisa del hombre que amaba. En ese momento precioso, rodeados por la luz dorada de la mañana y el perfume de jazmines floreciendo afuera, sentí un destello de nuestra antigua paz. Pero la paz era un lujo que ya no podíamos permitirnos. Los preparativos matinales en el segundo piso finalmente terminaron. Escuché el silencio breve que siempre precedía su descenso. Ese momento en que se organizaban, ajustaban sus máscaras de civilidad, preparaban sus estrategias. Luego vino el sonido deliberado y medido de pasos bajando por la gran escalera de madera que don Alejandro había importado de una mansión en demolición en Sevilla. Diego apareció primero en la puerta del comedor, ya impecablemente vestido en su traje azul marino hecho a medida, ese que mandó hacer con un sastre caro en Madrid, cada hebra de cabello en su lugar, perfume discreto pero caro, zapatos italianos brillando, la imagen perfecta del joven ejecutivo exitoso. Pero yo conocía a mi hijo, conocía esa manera en que enderezaba la corbata cuando estaba nervioso, conocía cómo evitaba el contacto visual cuando estaba a punto de hacer algo que sabía que estaba mal. Sofía lo siguió de cerca, impecable como siempre en un conjunto que reconocí de un escaparate en el centro, al menos 1.000 euros si no me equivoco, su cabello perfectamente peinado, sus joyas discretas pero carísimas, sus tacones altos haciendo ese característico clic-clic en el piso de madera. La entrada de ellos al comedor llevaba un peso perturbador, una atmósfera cargada que hizo que mi estómago se apretara con aprensión. Esto no era el usual paseo casual por la casa que hacían todas las mañanas antes de salir a sus compromisos. No era la visita perezosa a la cocina para tomar café y quejarse de algo. Esto era diferente. Esto era planeado, ensayado, ejecutado. Diego deliberadamente jaló la silla en la cabecera de la mesa de caoba maciza, el antiguo lugar de su padre, el lugar que por tradición familiar pertenecía al patriarca de la casa. Yo nunca me sentaba allí incluso después de la muerte de mi suegro. Era un lugar de respeto, un lugar que llevaba el peso de la autoridad familiar. Y allí estaba mi hijo apropiándose de ese espacio como si fuera su derecho de nacimiento. Se sentó lentamente ajustando su postura con esa precisión estudiada antes de hablar en ese tono profesional y artificialmente distante que usaba con clientes. «Mamá», dijo todavía ajustando el nudo de la corbata, «necesitamos hablar. En serio, es importante». Sofía se deslizó hacia la silla a su lado con la gracia de una actriz entrando en escena. Cruzó las piernas con elegancia calculada. Dobló sus manos cuidadas sobre la mesa. Esas manos que nunca habían conocido trabajo duro, que nunca habían lavado un plato o cambiado una sábana sucia de enfermo. Sus ojos brillaban con ese brillo depredador que había aprendido a reconocer y temer. Habían venido preparados. Eso era obvio en la manera en que se sentaron,
en la manera en que se miraron brevemente antes de comenzar, en ese acuerdo silencioso entre dos personas que habían planeado cuidadosamente esta conversación. Es sobre la casa, Diego dijo finalmente mirándome, pero su mirada pasaba a través de mí como si fuera transparente, como si no fuera su madre sino solo un obstáculo a ser negociado. Con la condición de papá deteriorándose y todo lo que viene, Sofía y yo hemos estado pensando mucho sobre la situación de la herencia, la burocracia, la confusión legal cuando llegue el momento inevitable. La manera en que dijo inevitable, tan frío, tan clínico, como si estuviera hablando de una inversión mala que necesitaba ser liquidada, no de su propio padre, no del hombre que le enseñó a andar en bicicleta, que pagó su universidad cara, que celebró cada logro de su vida. Un frío se esparció por mi cuerpo, comenzando en el centro del pecho e irradiando hacia afuera. Sofía se inclinó hacia adelante y su voz salió melosa, cubierta de esa falsa preocupación que las personas manipuladoras adoran usar. Queremos ayudarte a evitar problemas serios más adelante, Marisol. Realmente queremos. Pensamos mucho en esto. Consultamos abogados, estudiamos las opciones. Con un movimiento practicado deslizó una carpeta de cuero por la superficie pulida de la mesa. Una carpeta cara de esas de ejecutivo. Dentro podía ver a través del material translúcido documentos. Muchos documentos oficiales ya llenados. Evidencia física e innegable de que habían planeado esto durante mucho tiempo. Llegamos a la conclusión, continuó Sofía, de que lo mejor para todos sería que transfieras la propiedad de la casa a Diego ahora mismo. Una simple escritura de donación, solo una formalidad legal para facilitar las cosas cuando, bueno, ya sabes. Mi mano tembló ligeramente al pensar en tocar esa carpeta, como si estuviera contaminada. La casa está valuada en 3 millones de euros en el mercado actual. Diego añadió con esa voz de profesional financiero recitando números fríos. Con la transferencia en vida evitamos el inventario completamente. Sin tribunales, sin interferencia del gobierno, sin impuestos absurdos de transmisión. Es la decisión financiera más inteligente. Hablaba como si estuviera explicando una hoja de cálculo de Excel. No el futuro de la casa donde creció, donde cada ladrillo tenía una memoria. No toqué los papeles. Mis manos permanecieron firmemente en mi regazo, dedos entrelazados con fuerza para controlar el temblor de rabia que comenzaba a subir por mi columna. No. La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que esperaba. Corta, definitiva, final. Rajó por la habitación como un disparo haciendo eco en las paredes, suspendiendo momentáneamente el tiempo. La sonrisa cuidadosamente mantenida de Sofía cayó instantáneamente, reemplazada por una expresión de sorpresa genuina. Ella no esperaba resistencia. Ellos estaban seguros de que simplemente aceptaría que firmaría los papeles como una vieja obediente y agradecida por la ayuda que estaban ofreciendo. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó su voz, perdiendo esa dulzura falsa y ganando un filo afilado. Estamos intentando ayudarte aquí, Marisol. ¿No entiendes? ¿Quieres realmente que tu único hijo tenga que lidiar con notarías, abogados, jueces, todo ese proceso interminable de inventario cuando ya no puedas manejar estas cosas? Cuando estés incapacitada o peor. La amenaza implícita flotó en el aire como humo tóxico. Entiendo perfectamente cada palabra que estás diciendo, Sofía, dije forzando mi voz a permanecer calmada. Entiendo exactamente lo que quieren. Entiendo los números, las implicaciones legales, los beneficios fiscales. Tengo 62 años, no 92. Mi mente está perfectamente clara. Y es exactamente por eso, porque entiendo todo completamente, que la respuesta es no. El rostro de Diego se puso rojo, ese rubor que subía del cuello cuando se frustraba desde que era niño. Mamá, sé razonable. Vivimos aquí. Cuidamos de ustedes dos. Pagamos las medicaciones caras de papá. ¿Sabes cuánto cuesta ese anticoagulante nuevo? 300 euros al mes. Pagamos las facturas de luz, agua, mantenimiento de esta casa enorme. Es prácticamente nuestra casa ya de todos modos. Viven en la casa de tu padre. Corregí, cada palabra deliberada y clara. En la casa que tu abuelo construyó y le dejó a él. En la casa que Rafael y yo mantuvimos durante décadas antes de que existieran en nuestras vidas. Ustedes pagan algunas facturas porque comen nuestra comida, usan nuestra electricidad, ocupan la mejor habitación de la casa, pero eso no la hace de ustedes. Diego se levantó abruptamente.
Su silla raspó fuerte contra el piso de madera, con un sonido que hizo que mi corazón saltara. Estaba temblando. De rabia, frustración, alguna emoción que ya no podía leer en el rostro de mi propio hijo. «Sé razonable, mamá», casi gritó, perdiendo completamente la compostura profesional. «Papá necesita cuidados profesionales, reales especializados. Encontramos un lugar perfecto. Residencia El Retiro en las afueras de Granada. 3.000 euros al mes. Equipo médico 24 horas. Fisioterapia. Enfermeras especializadas en ACV. Él tendría todo lo que necesita. Y tú podrías visitarlo los fines de semana sin todo el estrés diario de cuidarlo sola». La traición de esas palabras cortó más profundo que cualquier cuchillo. Ya habían investigado lugares específicos, visitado instalaciones, calculado costos mensuales. No era una conversación hipotética. Era un plan ya en ejecución. Faltaba solo mi firma en los papeles para volverse realidad. Ya habían decidido nuestro destino. Rafael para un hogar donde podría marchitarse lejos de ojos inconvenientes. Yo probablemente para algún apartamento pequeño donde no pudiera causar problemas. Todo limpio, todo organizado, todo conveniente para ellos. ¿Quieres enviarlo a un depósito de gente?, dije, mi voz saliendo más baja, ahora trémula de emoción contenida. Un lugar para esconder a tu padre, para barrer el problema bajo la alfombra mientras tú y ella disfrutan la vida que él trabajó para construir. Esta casa que él ayudó a mantener. Los recuerdos que él ayudó a crear. Queremos lo que es mejor para todos. Sofía estalló golpeando la mano en la mesa con fuerza suficiente para hacer que los cubiertos de plata saltaran. Su rostro estaba rojo, ahora la máscara de civilidad completamente caída, revelando el verdadero rostro por debajo. Estás siendo egoísta, Marisol, increíblemente egoísta. Diego tiene derecho a esta casa. Él es tu único hijo. Lleva el nombre Mendoza. Construyó toda su reputación profesional sobre este nombre, sobre esta herencia. Merece lo que es suyo por derecho de sangre. Derecho de sangre, repetí. Y algo dentro de mí quiso reír. Una risa amarga que forcé hacia abajo. Si tan solo ella supiera la verdad sobre derecho de sangre y el nombre Mendoza. Algo oscuro y definitivo parpadeó en los ojos de Diego. Una decisión siendo tomada. Una línea siendo cruzada. «Basta a mí», dijo su voz volviéndose peligrosamente baja y fría. «Me cansé de discutir. Me cansé de intentar ser razonable contigo». Caminó alrededor de la mesa con pasos pesados y determinados. Antes de que pudiera levantarme, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, agarró mi brazo. No dolorosamente. Mi hijo todavía tenía ese último vestigio de civilidad que le impedía herir físicamente a su madre, pero con autoridad incuestionable, con fuerza, con determinación absoluta. «Diego, ¿qué estás haciendo?», grité intentando soltarme, pero a los 62 años, después de décadas de vida sedentaria, no tenía fuerza para igualar la de un hombre de 38 años que iba al gimnasio religiosamente. «Suéltame, soy tu madre, no puedes». «Esta es nuestra casa ahora», rugió de vuelta sus ojos salvajes con algo que nunca había visto antes. Rabia pura, frustración acumulada durante años. O tal vez siempre estuvo allí, y yo simplemente me negué a verlo. «Y ustedes dos van a aprender a respetar quién realmente manda aquí. Van a aprender que hay consecuencias cuando no cooperas». Me arrastró por el pasillo, mis pies resbalando en el piso pulido que había limpiado 1000 veces a lo largo de los años. Pasamos por la sala de estar con sus retratos de familia, nuestras fotos de boda, fotos de Diego bebé, fotos de don Alejandro. Todos observándonos con rostros congelados en el tiempo, testigos silenciosos de esta traición. «Diego, por favor», supliqué, pánico real comenzando a tomar control. «No hagas esto, somos tu familia». Pero él no se detuvo, no dudó. Continuó jalándome a través de la cocina, pasando la puerta que llevaba al área de lavandería hasta llegar a la antigua puerta de madera maciza que daba acceso al sótano. Fue entonces que vi a Sofía aparecer arrastrando a Rafael, mi esposo, demasiado débil para resistir, demasiado confuso para entender completamente lo que estaba pasando. Sus ojos encontraron los míos. Había terror en ellos, terror y confusión, y una pregunta silenciosa. «¿Por qué no?», grité luchando con fuerza renovada. «Él está enfermo, necesita sus medicamentos.
El médico dijo que no puede estar en lugares fríos y húmedos. Deberían haber pensado en eso antes de ser tercos. Sofía respondió fríamente, empujando a Rafael sin piedad en mi dirección. Diego abrió la puerta del sótano con un jalón fuerte. Del otro lado había solo oscuridad. Esa oscuridad profunda de un espacio cerrado durante años, de un lugar olvidado por el tiempo. El aire que subió era helado, cargado de humedad y el olor de moho centenario. «Bajen», ordenó empujándome hacia los escalones irregulares. «Por favor, Diego», intenté una última vez volviéndome para mirarlo a los ojos. «Por favor, no hagas esto. Si todavía existe algo del niño que crié, del hijo que amé. Por favor». Pero ese niño ya no existía. O tal vez nunca existió. Tal vez solo había visto lo que quería ver. Creado una ficción confortable de maternidad exitosa cuando la realidad era mucho más cruel. Diego me empujó con más fuerza. Tropecé casi cayendo por los escalones. Rafael estaba siendo forzado a bajar también, sus pies inseguros buscando cada escalón, su respiración ya volviéndose difícil con el aire húmedo. La puerta se cerró detrás de nosotros con un sonido que hizo eco como un disparo. El cerrojo exterior se deslizó con un clic alto y definitivo. El sonido de una prisión cerrándose. El sonido de nuestra propia casa transformándose en nuestra celda. En la oscuridad súbita y absoluta solo quedaron mi respiración jadeante, los gemidos asustados de Rafael y el sonido de pasos alejándose arriba. Pasos que no volverían. Pasos que nos abandonaban en esa tumba de piedra y olvido. Éramos prisioneros en nuestra propia casa, en manos de nuestro propio hijo. El sótano era un mundo olvidado, una tumba de memorias que nadie quiso preservar. Paredes de piedra fría e irregular nos presionaban de todos lados. Ese olor inconfundible de moho, décadas de humedad acumulada de aire estancado de olvido, llenaba mis pulmones con cada respiración difícil. La única luz era esa franja mínima bajo la puerta allá arriba, un hilo dorado de esperanza que apenas iluminaba los primeros escalones. El resto era oscuridad absoluta, opresiva, sofocante. El tipo de oscuridad que te hace cuestionar dónde termina tu cuerpo y comienza el vacío. Rafael temblaba violentamente a mi lado en los escalones de madera áspera y vieja. Cada tabla gemía bajo nuestro peso como si fuera a romperse en cualquier momento. Su respiración era superficial y trabajosa. Cada inhalación un esfuerzo doloroso. Cada exhalación una pequeña nube visible en el aire helado que nos rodeaba. Envolví mi brazo alrededor de sus hombros frágiles que parecían haber encogido aún más en las últimas horas. Sentí a través de la camisa delgada cuánto peso había perdido desde el segundo derrame. Su cuerpo parecía tan delicado como papel de seda, tan frágil que tenía miedo de abrazarlo demasiado fuerte. «Va a estar todo bien, mi amor», susurré en la oscuridad, mi voz sonando hueca y desesperada incluso a mis propios oídos. Las palabras eran mentiras reconfortantes y ambos lo sabíamos. Ellos van a volver. Tienen que volver. Van a darse cuenta de lo lejos que fueron y van a venir a sacarnos de aquí. Pero entonces escuché ese sonido que despedazó completamente cualquier fragmento de esperanza que todavía mantenía. Puertas de coche cerrándose afuera. No solo una, 2 puertas. El motor de un coche encendiéndose. Ese ronroneo característico del BMW nuevo de Diego. El crujido familiar de la grava en nuestra entrada cuando alguien sale marcha atrás. Se estaban yendo. Simplemente yéndose, dejándonos aquí, encerrados en el sótano, como animales indeseados, como un problema resuelto, como obstáculos convenientemente removidos de sus caminos hacia la riqueza y el confort. «No, susurré, luego más fuerte. «No, Diego, vuelve, por favor», grité hasta que mi garganta ardió, hasta que mi voz se volvió ronca y quebrada. Grité el nombre de mi hijo hasta que ya no fue un nombre, solo un sonido desesperado haciendo eco en las paredes de piedra. Pero arriba el silencio que siguió a su partida era absoluto e implacable. Ninguna respuesta, ningún paso volviendo, ninguna puerta abriéndose con arrepentimiento tardío. Solo silencio, el silencio de la casa vacía, el silencio del abandono completo. ¿Alguna vez te has sentido completamente abandonada por quienes deberían amarte? ¿Cómo lo superaste? Comparte tu fuerza en los comentarios. Las horas se arrastraron con una lentitud torturante. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad.
Mis piernas se entumecieron y luego comenzaron a doler. Calambres agudos que subían por las pantorrillas. Rigidez que se instalaba en la espalda por estar sentada inmóvil en los escalones de madera dura. Pero no me atrevía a alejarme mucho de Rafael. Él me necesitaba. Necesitaba el calor de mi cuerpo, el consuelo de mi presencia, la ilusión de seguridad que mi brazo alrededor de él proporcionaba. Dormitaba inquieto contra mi hombro, su cuerpo sacudiéndose ocasionalmente con esos pequeños espasmos involuntarios que los derrames dejaron. Cada vez despertaba con pequeños sonidos de confusión y terror, sonidos sin palabras porque las palabras habían sido robadas de él. Cada vez yo alisaba su cabello gris con dedos temblorosos y murmuraba las mismas garantías vacías en las que ni yo misma creía más. Estoy aquí, amor. Estoy aquí. Va a estar todo bien. Vamos a salir de aquí pronto. Mentiras, todas mentiras. Pero ¿qué más podía decir? El sótano no había sido usado para nada excepto almacenar cosas olvidadas durante muchos años. Décadas tal vez. Telarañas colgaban de cada esquina como velos de funeral, gruesas y polvorientas. Frascos de vidrio vacíos y manchados alineaban estantes tambaleantes y podridos. Algunos rotos, todos cubiertos de una capa de suciedad que atestiguaba años de negligencia. Era aquí donde don Alejandro solía guardar su colección de vinos, botellas caras de viñedos franceses e italianos que servía con orgullo cuando esta casa recibía cenas elegantes, fiestas donde mujeres usaban vestidos largos y hombres fumaban puros, donde conversaciones sobre arte y política fluían junto con el vino, donde la vida parecía refinada y civilizada y llena de posibilidades. Ahora ese mismo espacio parecía una cripta abandonada, un túmulo para recuerdos muertos, un lugar donde las esperanzas venían a pudrirse y ser olvidadas. Conforme la oscuridad se profundizaba afuera, medida solo por la franja de luz bajo la puerta que gradualmente se volvía más y más débil, pasando de dorado a naranja a rojo, hasta casi desaparecer. El terror real comenzó a instalarse. Pronto estaríamos en completa oscuridad. Oscuridad total, absoluta, sofocante. El pensamiento me aterrorizó de una manera visceral. No por mí, podía lidiar con la oscuridad. Había lidiado con cosas peores. Pero por Rafael. En su estado confuso, con su mente fragmentada por los derrames, la oscuridad total podría mandarlo al pánico. Podría hacerlo perder el último hilo de conexión con la realidad. Podría romper completamente lo poco que quedaba de su cordura. Continúa en el siguiente mensaje debido al límite de caracteres. Fue entonces cuando sentí que Rafael se movía. No solo los espasmos involuntarios de siempre, sino un movimiento intencional, deliberado. Su mano, esa mano temblorosa y débil, se levantó lentamente, apuntando hacia la oscuridad frente a nosotros, hacia donde debería estar la pared del fondo del sótano. Rafael, ¿qué pasa, amor? Susurré girándome hacia él. Sus labios se movían, luchando por formar palabras, su rostro contorsionándose con el esfuerzo de forzar a su cerebro dañado a comunicarse. Pared, finalmente salió. Apenas audible, ronco, pero claro, las primeras palabras completas que había logrado formar en meses. ¿La pared? Pregunté tratando de entender. ¿Qué hay con la pared, mi vida? Padre, mostró, secreto, y entonces lo recordé. Años atrás, una noche de vino y nostalgia, Rafael me había contado una historia. Tenía 18 años cuando don Alejandro lo trajo aquí al sótano. Le mostró dónde estaba el registro del agua, explicó el antiguo sistema eléctrico. Pero luego se detuvo frente a la pared del fondo, esa hecha de piedra de campo áspera. La mano de don Alejandro había presionado contra una piedra en particular. «Promete que recordarás este lugar», le había dicho su padre, «para los tiempos más desesperados, cuando todo parezca perdido». Rafael había sido joven entonces, más interesado en comenzar su nueva vida que detenerse en momentos desesperados. Nunca pensó que ese momento llegaría, hasta ahora. «¿Puedes mostrarme amor?», pregunté con urgencia. «¿Puedes llevarme hasta allá?». Él asintió con la cabeza, determinación brillando en sus ojos incluso en la penumbra. Lentamente apoyado en mí comenzamos a atravesar el sótano. Cada paso era una prueba. Rafael apenas podía mantenerse de pie.
sus pies arrastrándose por el suelo de tierra batida. Yo tropezaba con muebles invisibles en la oscuridad. Una silla mecedora olvidada, cajas de madera apiladas, el esqueleto de una estantería rota. Pero continuamos, porque teníamos que continuar, porque no había otra opción. Finalmente llegamos a la pared del fondo. Rafael se apoyó contra las piedras frías e irregulares, respirando pesadamente. Su mano recorrió la superficie buscando algo por tacto en la penumbra. «Aquí», susurró presionando una piedra específica. «Ayuda, no tengo fuerza». Coloqué mis manos sobre las suyas. La piedra parecía idéntica a las otras. Áspera, fría, cubierta de humedad. Pero cuando presionamos juntos cedió ligeramente, deslizándose hacia adentro con un sonido de raspadura suave que hizo eco en el silencio del sótano. Detrás de ella, una cavidad oscura se abrió, un agujero negro en la oscuridad mayor. Extendí mi mano con el corazón latiendo fuerte, mis dedos temblando de anticipación y miedo. Lo que encontré era pequeño, rectangular, frío al tacto. Cuidadosamente jalé hacia afuera una caja metálica antigua, del tipo que se usaba hace décadas para guardar documentos importantes. Su superficie estaba manchada por la edad y humedad, pero todavía sólida. «¿Qué es amor?», pregunté sosteniendo la caja como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Rafael no podía hablar más. El esfuerzo de traernos hasta aquí había agotado sus últimas reservas de energía, pero tocó la caja con reverencia. Luego tocó mi rostro, y sus ojos decían todo. Esto era importante. Esto cambiaría todo. Volvimos a los escalones apoyándonos uno en el otro. Entonces recordé, la vieja caja de herramientas de don Alejandro todavía debería estar en un estante cerca de las escaleras. Busqué a ciegas hasta que mis dedos la encontraron. Dentro milagrosamente había una linterna pequeña, antigua, pesada, del tipo que usaban los trabajadores hace décadas. Moví el interruptor con poca esperanza. Luz, débil, amarillenta, parpadeante, pero era luz. Me senté junto a Rafael nuevamente sosteniendo la caja bajo el resplandor tembloroso de la linterna. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban mientras buscaba cómo abrir la caja. Había un cierre simple, pero estaba atascado por años de óxido y humedad. Forcé. Una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente, con un chirrido metálico, se abrió. Dentro, envueltos en tela encerada que los había protegido de la humedad durante décadas, estaban documentos. Documentos antiguos, amarillentos por el tiempo, pero todavía legibles. Con manos temblorosas desenvolví el primero. Era un certificado de nacimiento, pero no el de Rafael. Al menos no el que yo siempre había conocido. Este llevaba un nombre que hizo que mi sangre se helara. Nacido 15 de abril de 1961. Córdoba, España. Padre Santiago Herrera, madre Elena Morales de Herrera. La fecha de nacimiento era la misma, el mismo día que siempre habíamos celebrado como el cumpleaños de Rafael. Pero el nombre era diferente. «Dios mío», susurré. Con dedos temblorosos desenvolví el segundo documento, sellado y firmado por un juez de Córdoba, fechado 15 de octubre de 1962. Miguel Herrera, de 6 meses de edad, es por la presente adoptado legalmente por Alejandro Mendoza Castillo, médico viudo residente de Granada. El nombre del menor será cambiado oficialmente de Miguel Herrera a Rafael Mendoza. La identidad entera de mi esposo. Todo lo que pensaba saber sobre el hombre con quien compartí mi vida durante 40 años. Desmoronándose en ese momento. Él no era Rafael Mendoza, hijo del respetado don Alejandro Mendoza, heredero de un nombre honrado en Granada. Era Miguel Herrera, adoptado de completos extraños. Miré a Rafael, o Miguel, o quienquiera que fuera mi esposo. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de shock, de confusión, de traición. Él no lo sabía. Todo este tiempo él no lo sabía. Pero había un tercer documento, una carta, escrita con la letra familiar de don Alejandro, la tinta desteñida pero todavía legible bajo la luz de la linterna. Leí en voz alta, mi voz quebrándose con cada línea. «Mi querido hijo Rafael, si estás leyendo esto, circunstancias desesperadas te han traído a este escondite. Pido perdón por mantenerte en la oscuridad durante tanto tiempo, pero te protegí de la única manera que conocía. Tu padre biológico, Santiago Herrera, era jefe de gabinete del alcalde de Córdoba en 1961. Un hombre brillante, honesto, dedicado al servicio público.
Pero en 1962, durante los últimos años del régimen de Franco, la política era un juego peligroso. Santiago descubrió que el vicealcalde don Carlos Ruiz estaba desviando fondos públicos destinados a la reconstrucción de viviendas para los pobres. Millones de pesetas robadas. Santiago reunió evidencia. Planeaba denunciarlo. Pero Carlos Ruiz era poderoso. Tenía conexiones con el gobierno militar. Cuando supo que Santiago lo investigaba, Carlos lo acusó primero. Lo acusó de ser espía, de vender secretos a los opositores del régimen de traición contra España. No había evidencia. Solo la palabra de un hombre poderoso contra un hombre honesto. Pero en esos tiempos oscuros, eso era suficiente. Tu padre fue arrestado, torturado, obligado a confesar crímenes que nunca cometió. Y en septiembre de 1962, antes de que pudiera haber un juicio público donde podría haberse defendido, lo encontraron muerto en su celda. Dijeron que fue suicidio. Yo era el médico forense que examinó su cuerpo. Yo sé la verdad. Las marcas en su cuello no eran consistentes con ahorcamiento autoinfligido, pero me ordenaron firmar el certificado de muerte como suicidio. Si me negaba, yo también desaparecería. Tu madre Elena tenía 6 meses de embarazo cuando Santiago fue arrestado. Dio a luz en la prisión durante una visita. A ti, su pequeño Miguel. Cuando Santiago murió, Elena no tenía nada. Sin dinero, sin familia. Sus padres la habían repudiado por casarse con Santiago. Y ahora, con el apellido Herrera convertido en veneno en Córdoba, nadie le daría trabajo. Nadie le rentaría una habitación. La encontré 2 meses después viviendo en las calles con un bebé. Delgada, enferma, desesperada. Le ofrecí adoptarte, darle dinero para empezar una nueva vida lejos de Córdoba. Al principio se negó, pero la neumonía la estaba matando. Sabía que no sobreviviría el invierno. Y sabía que un bebé con el apellido Herrera nunca tendría oportunidades en la España de Franco. Ella murió 3 días después de firmar los papeles de adopción. Sus últimas palabras fueron: dile que su padre era un hombre bueno, dile que lo amábamos. Te crié como mi hijo porque eso es lo que eras, mi hijo, en todo excepto en sangre. Te di el nombre Mendoza para protegerte, para darte las oportunidades que el nombre Herrera te habría negado. Pero guardé estos documentos porque algún día pensé la verdad debería ser conocida. Algún día España recordaría que no todos los acusados de traición eran traidores, que algunos fueron mártires de la verdad. Y guardé algo más. Algo que tu padre me dio la noche antes de su muerte cuando lo visité en la prisión bajo el pretexto de un examen médico. Su diario, donde registró cada transacción corrupta de Carlos Ruiz. Fechas, montos, nombres de cómplices. Todo. Está escondido en un lugar seguro. Si algún día lo necesitas como arma, pregunta por el padre Miguel en la iglesia San Rafael de Córdoba. Él sabe dónde está. Hijo mío, si has encontrado esta carta, significa que alguien te ha traicionado. Alguien intenta quitarte lo que es tuyo por derecho. Usa esta verdad sabiamente. La familia Ruiz es ahora una de las más poderosas de Andalucía. El hijo de Carlos Arturo Ruiz es ahora presidente del Consejo Provincial. Su imperio está construido sobre la sangre y el honor de tu verdadero padre. Si esta verdad se hace pública, ellos caerán, y cualquiera asociado con ellos caerá también. Perdona a este viejo por mantener secretos. Lo hice por amor. Tu padre para siempre, Alejandro Mendoza, P.D. He dejado instrucciones con mi abogado Javier Morales. Si algún día necesitas ayuda legal, búscalo. Él conoce parte de esta historia y te ayudará. La linterna parpadeó, casi se apagó, luego se estabilizó nuevamente. Miré a Rafael, lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de alivio por finalmente revelar un secreto guardado. Eran lágrimas de descubrimiento, de traición, de una vida entera construida sobre una mentira que ni él mismo conocía. Él había vivido 64 años sin saber quién realmente era. Su padre adoptivo había guardado este secreto tan bien que ni el propio Rafael sabía la verdad. Y ahora, en este sótano frío y húmedo encerrado por su propio hijo, Rafael descubría que no era quien siempre pensó ser. Mi amor, dije tomando su rostro entre mis manos. Tu padre, don Alejandro, te amó. Él hizo esto para protegerte, para darte una vida mejor. Rafael asintió lentamente. Entendía. Pero el dolor en sus ojos era profundo. ¿Y tu padre verdadero?
Santiago Herrera no era un traidor, era un héroe. Murió defendiendo la verdad. Más lágrimas, pero esta vez mezcladas con algo más. Orgullo, dolor. Pero orgullo. Mi mente comenzó a trabajar, pieza por pieza, montando el rompecabezas. Diego no sabe nada de esto, dije más para mí misma que para Rafael. Él ha pasado toda su vida orgulloso del nombre Mendoza, construyendo su negocio de inversiones sobre esa reputación. Pensé en los clientes de Diego. Los había conocido en varias ocasiones cuando venían a la casa. Políticos locales, familias adineradas de Granada y Sevilla, gente que se preocupaba profundamente por linajes y nombres y honor. Sus clientes son políticos viejas familias que se preocupan por el prestigio. Continué mi voz volviéndose más firme. Muchos de ellos hacen negocios con la familia Ruiz, con Arturo Ruiz. Miré los documentos esparcidos a nuestro alrededor bajo la luz débil de la linterna. Si supieran que Diego es nieto de Santiago Herrera, mi mente calculaba rápidamente. Un hombre acusado de traición contra España durante el franquismo, un hombre cuyo nombre todavía es considerado deshonrado en ciertos círculos. Rafael tocó mi mano. Sus dedos temblaban, pero el apretón era firme. Era consentimiento, era aprobación, era el permiso de un padre para proteger lo que quedaba de su dignidad, incluso si eso significaba destruir el mundo del hijo que nos había traicionado. Y más que eso, continué las implicaciones expandiéndose en mi mente como ondas en agua. Si la verdad sobre Santiago Herrera sale a la luz, si se demuestra que fue inocente, que fue asesinado por Carlos Ruiz, ¿qué le pasará a la familia Ruiz? La respuesta era obvia. Escándalo, ruina, el imperio entero de Arturo Ruiz, construido sobre la fortuna que su padre robó después de eliminar a Santiago, se derrumbaría. Y Diego asociado con ellos caería también. No es solo que Diego perderá clientes por su apellido deshonrado. Susurré la estrategia formándose clara en mi mente. Es que toda la estructura de su negocio colapsará cuando la familia Ruiz caiga. Y ellos caerán, porque la verdad siempre sale a la luz. Guardé cuidadosamente los documentos de vuelta en la caja metálica. Los envolví en mi suéter para protegerlos. Por primera vez desde que esa puerta se cerró, sentí algo diferente del miedo y la desesperación. Sentí poder. No sé cuánto tiempo pasó. En esa oscuridad el tiempo perdía significado, pero eventualmente escuché el sonido que había estado esperando y temiendo. Coches, regresando, puertas cerrándose, pasos en la entrada, voces. Diego y Sofía habían vuelto. El cerrojo se deslizó, la puerta se abrió. Luz inundó el sótano cegándonos momentáneamente después de horas en la penumbra. Diego estaba silueteado en la puerta, su traje ahora arrugado, corbata aflojada. Parecía cansado, tal vez incluso un poco culpable. Sofía estaba detrás de él, sus ojos calculadores, buscando signos de sumisión. ¿Y bien? Diego preguntó, su voz menos agresiva que antes, casi dudosa. Han tenido tiempo para pensar sobre nuestra oferta. Me levanté lentamente ayudando a Rafael a ponerse de pie. Podía sentir cuánto se había debilitado durante nuestro encierro. Sus piernas temblaban. Podía escuchar que el silbido en su respiración había empeorado significativamente. El aire frío y húmedo no había sido gentil. Diego, dije dejando que la fatiga y la derrota colorearan mi voz deliberadamente. Tu padre necesita atención médica urgente, el estrés, el aire frío. Por favor, déjame llamar al doctor Ortiz. Vi un destello de algo en los ojos de Diego. ¿Preocupación, culpa? ¿O solo miedo a las consecuencias si Rafael empeoraba? Sofía dio un paso adelante, su rostro mostrando lo que podría pasar por preocupación genuina si no la conocieras. Dios mío, se ve terrible. No podemos tenerlo desmayándose. Eso causaría problemas. Solo déjame hacer una llamada. Supliqué apoyando el peso de Rafael contra mi hombro. El doctor Ortiz conoce su condición. Él necesita ser examinado. Diego nos estudió por un momento claramente, pesando sus opciones. Un suegro muerto o gravemente enfermo era lo último que quería. Está bien, dijo finalmente. Una llamada, pero sé rápida, y nada de trucos. Me entregó su teléfono móvil, luego se giró para hablar algo con Sofía en voz baja a unos metros de distancia. Aproveché esos segundos preciosos. El número que marqué no era del doctor Ortiz.
Era uno que había memorizado de una tarjeta de visita que guardé en mi cartera hace 3 años. Un abogado especializado en disputas familiares complejas que una amiga me había recomendado una vez, por si acaso. Nunca pensé que lo necesitaría, pero aquí estábamos. Morales y Asociados, buenos días. Vino la respuesta profesional del otro lado. Mantuve mi voz baja y urgente, casi susurrando en el teléfono mientras Diego estaba distraído. Necesito una consulta urgente esta tarde. Caso de emergencia familiar. Abuso de ancianos y fraude de propiedad. Diego se giró frunciendo el ceño. ¿Con quién estás hablando? Cubrí rápidamente. Estoy esperando que me transfieran al doctor Ortiz. Mentí haciendo una pausa como si estuviera en espera. La recepcionista profesional entendió el tono de urgencia en mi voz. Entiendo, señora. Tenemos disponibilidad a las 4 de la tarde. ¿Puede venir Pam? Sí, gracias, respondí manteniendo mi tono genérico y médico. Llevaré todos los documentos necesarios. Terminé la llamada rápidamente y devolví el teléfono a Diego. El consultorio me va a hacer hueco esta tarde, dije manteniendo mi voz cansada y derrotada. Necesito llevar los registros médicos de tu padre. Saldré a las 3:30. Bien, Diego dijo guardando su teléfono. Tal vez ahora comenzarás a ser razonable sobre lo que es mejor para todos. Tal vez sí, respondí en voz baja ayudando a Rafael hacia nuestra habitación. Tal vez sí. Las horas siguientes fueron una danza cuidadosa. Actuar como si estuviera derrotada, como si finalmente hubiera aceptado lo inevitable, como si estuviera lista para rendirme. Preparé el almuerzo, una sopa ligera para Rafael, bocadillos para Diego y Sofía. Los serví con manos temblorosas, cabeza baja, la imagen perfecta de una mujer mayor quebrantada. Diego y Sofía comieron en el salón hablando en tonos bajos que no podía distinguir completamente, pero que sonaban como planificación. Estrategia. Victoria anticipada. A las 3:15 me arreglé para salir. Blusa simple, mi bolso viejo de cuero, donde había escondido la caja metálica en el fondo envuelta en una bufanda. Diego apareció cuando estaba en la puerta. ¿Quieres que te lleve? No, gracias, respondí. Tal vez demasiado rápido. Ajusté mi tono. Iré en taxi. No sé cuánto tiempo tomará y tú tienes trabajo. Él dudó. Por un momento pensé que insistiría, pero Sofía lo llamó desde dentro de la casa. Algo sobre una llamada importante de un cliente. Está bien, dijo distraído. Pero no te demores, y recuerda lo que hablamos. Papá necesita cuidados profesionales. Piensa en eso mientras estás ahí. Era una amenaza velada, pero también era mi salida. Voy a pensar, prometí, y salí antes de que cambiara de opinión. El taxi me llevó directamente al centro de Granada, a un edificio elegante en la calle Reyes Católicos. Morales y Asociados ocupaba el 3er piso. La recepcionista, una mujer joven y profesional, me hizo pasar inmediatamente a pesar de que llegué 15 minutos temprano. El señor Morales está esperando la señora. Dijo que su caso sonaba urgente. Me guió por un pasillo con alfombra gruesa hacia una oficina con ventanas que daban a la Catedral de Granada. El sol de la tarde hacía que las piedras antiguas brillaran como oro. Javier Morales era un hombre de unos 55 años. Cabello gris perfectamente peinado, gafas de montura delgada, traje oscuro impecable. Pero sus ojos eran cálidos cuando se levantó para saludarme. Señora Mendoza, Marisol Navarro de Mendoza. Su expresión cambió sutilmente. Reconocimiento. Mendoza, de la familia de don Alejandro Mendoza. Era mi suegro. Javier se sentó lentamente, su rostro mostrando sorpresa y algo más. Respeto. Tal vez incluso tristeza. Don Alejandro fue un gran hombre. Me honra conocer a alguien de su familia. Por favor, siéntese. Cuénteme qué la trae aquí. Me senté aferrando mi bolso en mi regazo. Señor Morales, mi hijo y su esposa me encerraron a mí y a mi esposo enfermo en un sótano hoy. Nos mantuvieron ahí durante más de 5 horas, exigiendo que firmara documentos transfiriendo nuestra casa de 3 millones de euros a ellos. Javier se puso rígido. Sus manos, que habían estado relajadas sobre el escritorio, se tensaron. Eso es secuestro, coacción, abuso de ancianos. ¿Ha llamado a la policía? No todavía, porque encontré algo en ese sótano. Algo que don Alejandro escondió hace más de 60 años. Y antes de ir a la policía necesito entender exactamente qué tengo en mis manos. Saqué la caja metálica de mi bolso y la coloqué sobre su escritorio.
Javier la miró con curiosidad creciente. Abrió la caja. Sacó los documentos con cuidado manejándolos como si fueran explosivos. Lo observé mientras leía. El certificado de nacimiento original, los papeles de adopción, la carta de don Alejandro. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, shock, incredulidad y finalmente algo que parecía reverencia. Cuando terminó de leer, se quitó las gafas y las limpió lentamente. Un gesto que reconocí como alguien dándose tiempo para procesar información abrumadora. Señora Mendoza, dijo finalmente su voz cuidadosa y medida. ¿Sabe usted quién era Santiago Herrera? Sé lo que dice en la carta, que fue acusado de traición durante el franquismo, que murió en prisión. Javier asintió lentamente. Santiago Herrera fue uno de los casos más controversiales de los últimos años de Franco. Yo era un niño entonces, solo tenía 10 años, pero recuerdo que mi padre, que también era abogado, habló de ese caso durante años. Dijo que era una injusticia, que Herrera había sido asesinado por descubrir corrupción. Se levantó y caminó hacia su estantería. Sacó un libro grueso. Historia de la corrupción política en Andalucía 1950-1975. Lo abrió en una página marcada. Mire, era una fotografía en blanco y negro. Un hombre joven, tal vez de 30 años, con el rostro serio pero amable. La leyenda decía: Santiago Herrera, jefe de gabinete, encontrado muerto en prisión 1962. Y esto, Javier pasó varias páginas. Es Carlos Ruiz. Otra fotografía. Un hombre mayor de aspecto severo parado junto a Franco en algún evento oficial. Carlos Ruiz murió en 1989, uno de los hombres más ricos de Andalucía. Su hijo Arturo Ruiz ahora controla un imperio de bienes raíces, construcción y tiene conexiones políticas profundas en todo el sur de España. Javier me miró directamente. Señora Mendoza, si lo que dice esta carta es cierto, si don Alejandro realmente tiene evidencia de que Carlos Ruiz asesinó a Santiago Herrera y robó millones, esto no es solo un secreto familiar. Esto es una bomba nuclear política. Dígame, continué mi voz firme ahora, si mi hijo Diego ha estado haciendo negocios con la familia Ruiz, entonces su negocio está construido sobre fundaciones que están a punto de colapsar. Javier terminó. La familia Ruiz es poderosa precisamente porque nadie cuestiona su origen. Nadie pregunta de dónde vino su riqueza inicial. Se asume que fue inversión inteligente, trabajo duro. Él tamborileó los dedos sobre el escritorio, claramente pensando rápido. Pero si se prueba que Carlos Ruiz era corrupto y asesino, que robó millones de fondos públicos, la familia entera será investigada. Sus activos podrían ser confiscados. Sus conexiones políticas se evaporarán. Y cualquiera asociado con ellos será considerado cómplice o, en el mejor de los casos, tóxico. Y terminé. Exactamente. Su hijo hace negocios directos con los Ruiz. Pensé en las conversaciones que había escuchado, los nombres que Diego mencionaba. No directamente con Arturo Ruiz, pero con varias empresas subsidiarias, inversiones inmobiliarias, proyectos de construcción en la costa. Suficiente, Javier dijo. Más que suficiente para que cuando esto estalle, Diego pierda no solo esos clientes, sino la confianza de todos sus inversores. Nadie querrá estar asociado con el nieto del traidor Herrera, que además hacía negocios con la corrupta familia Ruiz. Se inclinó hacia adelante. Señora Mendoza, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo usamos esta información. Es poderosa, pero también peligrosa. ¿Peligrosa cómo? La familia Ruiz no ha mantenido su poder durante 60 años siendo descuidados. Si se enteran de que existe evidencia contra ellos, tomarán medidas serias. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Está diciendo que...? Estoy diciendo que necesitamos protegerla a usted y a su esposo inmediatamente, y necesitamos encontrar ese diario que menciona don Alejandro, el que dejó con el padre Miguel en Córdoba. Javier tomó notas rápidamente. Primero necesitamos documentar el abuso, el encierro de hoy. Hay evidencia física. El sótano todavía debe tener nuestras huellas. Estuvimos ahí por horas. Y pensé rápidamente. Mi vecina Luisa García vio a Diego y Sofía irse esta mañana. Ella podría testificar que nos dejaron solos encerrados. Bien, hablaré con ella. Segundo, necesitamos protección legal inmediata. Voy a preparar una orden de restricción de emergencia contra Diego y Sofía.
prohibiéndoles acercarse a ustedes. Pueden hacer eso, es mi hijo. Puede y lo haré. Abuso de ancianos es un crimen serio en España, especialmente cuando involucra extorsión y secuestro. Tercero, dudó. Esto es delicado. Necesito su permiso para algo. ¿Qué? Quiero contratar a un investigador privado. Alguien que vaya a Córdoba, encuentre al padre Miguel, localice ese diario. Pero también alguien que investigue a Sofía. Sofía, ¿por qué? Javier frunció el ceño. Llevo 30 años haciendo esto, señora Mendoza, y he visto muchos casos de abuso financiero de ancianos. Usualmente cuando un hijo de repente se vuelve agresivo sobre herencia, hay algo más pasando. Deudas, problemas financieros. Pero cuando la nuera es quien impulsa todo, dejó la frase colgando. ¿Qué está pensando? Estoy pensando que Sofía no se casó con su hijo solo por amor. Mujeres como ella, educadas, sofisticadas, con conocimiento legal, usualmente tienen planes a largo plazo. Quiero saber cuáles son esos planes. Pensé en todas las veces que había encontrado a Sofía hurgando en documentos, sus preguntas sobre finanzas, su insistencia en reorganizar todo. Hágalo, dije. Investigue todo lo que pueda. Javier asintió. Bien, ahora lo más importante. ¿Qué quiere usted que pase aquí? ¿Quiere que Diego vaya a prisión? ¿Quiere recuperar su casa? ¿Quiere venganza o justicia? Era una buena pregunta. Comencé, luego me detuve. ¿Qué quería realmente? Quiero que mi esposo y yo podamos vivir en paz en nuestra propia casa. Quiero que Diego entienda que lo que hizo estuvo mal. Y vacilé. ¿Quiere protegerlo? Javier preguntó suavemente. A pesar de todo, todavía es su hijo. Lágrimas picaron mis ojos. No sé si es posible protegerlo y protegerme a mí misma. Tal vez no, Javier dijo honestamente. Pero podemos intentar. Podemos darle a Diego una opción. Retirarse voluntariamente, dejar la casa y mantener esta información privada. O forzarlo a irse y en el proceso potencialmente destruir su carrera. ¿Y si elige quedarse y pelear? Javier miró los documentos sobre su escritorio. Entonces usamos todo. Los documentos de adopción, la evidencia contra la familia Ruiz. Vamos a los medios. Y dejamos que las fichas caigan donde deben caer. Javier estaba preparando café cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Discúlpeme un momento, respondió la llamada. Sí, ¿qué? ¿Estás seguro? Envíamelo por email ahora. Colgó su rostro pálido. ¿Qué pasó? Era mi investigador, el que tengo en retainer para casos urgentes. Le pedí que hiciera una búsqueda preliminar de Sofía mientras hablábamos. Se sentó pesadamente. Señora Mendoza, ¿sabía usted que Sofía Castillo trabajó para el bufete Ruiz y Asociados desde 2018 hasta 2020? Mi sangre se heló. Ketty fue despedida por falsificar documentos en un caso de herencia. Perdió su licencia de abogada, pero antes de irse, miró su computadora donde un email acababa de llegar. Antes de irse fue vista múltiples veces accediendo a archivos confidenciales de la familia Ruiz. Archivos históricos, cosas de los años 60 y 70. El puzzle comenzó a encajar en mi mente con horrible claridad. Ella sabía, susurré. Sofía sabía sobre Santiago Herrera, sobre la conexión de Rafael. Javier asintió lentamente. Y si ella sabía, entonces su matrimonio con Diego nunca fue sobre amor. Fue sobre acceso, terminé. Acceso a nuestra casa, a nuestra herencia. Y ella planeaba usar la verdad sobre Rafael para extorsionar a la familia Ruiz. Javier concluyó. Piénselo. Si ella se casa con Diego, obtiene la casa eventualmente. Luego amenaza a la familia Ruiz. Páguenme o revelo que ustedes mataron a Santiago Herrera. Ellos pagarían millones para mantener ese secreto. Me sentí mareada. Entonces no es solo sobre nuestra casa. Sofía está jugando un juego mucho más grande. Exactamente, y eso la hace mucho más peligrosa de lo que pensábamos. El taxi me dejó frente a Casa Mendoza justo después de las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranja y rosa. Esta casa, mi hogar durante 40 años, desde fuera se veía tan hermosa como siempre. Paredes blancas, tejas rojas, el jazmín trepando por la fachada. Pero ahora sabía que dentro vivían serpientes. Diego abrió la puerta antes de que pudiera sacar mis llaves. ¿Y bien, qué dijo el doctor? Mantuve mi expresión cansada, derrotada.
Dice que Rafael necesita análisis de sangre, posiblemente ajustar la medicación. Era verdad técnicamente. El doctor Ortiz había dicho eso hace meses. No era mentira, solo no era lo que acababa de hacer. Nada más, me dio nombres de algunas instalaciones, para cuando ya no pueda cuidarlo en casa. Vi el destello de satisfacción en los ojos de Diego. Pensaba que estaba ganando. Bien, es mejor empezar a pensar en esas cosas. Sofía apareció detrás de él, su sonrisa felina. ¿Y los documentos de la casa Marisol? ¿Pensaste en lo que hablamos? Bajé la mirada. Sí, he estado pensando. Y necesito unos días para poner las cosas en orden, para hablar con el banco, con el notario, para hacerlo todo legalmente como ustedes quieren. Vi a Sofía y Diego intercambiar miradas. Ella asintió ligeramente. ¿Cuántos días? Diego preguntó. Una semana. Necesito una semana para arreglar todo. Era un riesgo. Podrían rechazarlo, podrían encerrarme de nuevo. Pero Sofía sonrió. Una semana es razonable. Después de todo, si vamos a hacer esto, debe ser legal. Sin errores. Sin errores, repetí. Pasé junto a ellos hacia nuestra habitación. Rafael estaba en la cama despierto, mirándome con ojos preocupados. Cerré la puerta. Me senté junto a él. Tomé su mano. Tenemos una semana, susurré. Una semana para preparar nuestra defensa. Sus ojos hicieron una pregunta. Encontré un abogado, el que tu padre mencionó, Javier Morales. Él va a ayudarnos. Rafael apretó mi mano. Y hay más. Mucho más. Sobre Sofía. Sobre por qué realmente se casó con Diego. Le conté todo en susurros. Sobre Sofía trabajando para la familia Ruiz. Sobre su plan probable de extorsión. Sobre el juego más grande que estábamos en medio de él. Cuando terminé vi algo en los ojos de Rafael que no había visto en meses. Fuego, determinación, el viejo Rafael, el hombre fuerte que una vez fue. Vamos a luchar, susurré. Vamos a usar todo lo que tenemos. Y vamos a ganar. Él asintió, lentamente, deliberadamente. Y en ese momento, en esa habitación pequeña que nos habían forzado a ocupar con mi esposo enfermo, y yo sola contra dos personas sin escrúpulos, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Los siguientes 3 días fueron una obra maestra de engaño. Actué como la mujer mayor perfectamente sumisa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a Rafael, hablaba poco, mantenía mi mirada baja cuando Diego y Sofía entraban a una habitación. Pero por las noches, cuando estaban dormidos, leía los documentos que Javier me enviaba por email a un teléfono nuevo que había comprado en secreto. El investigador había encontrado al padre Miguel. El diario existía, y era más explosivo de lo que nadie había imaginado. No solo contenía evidencia de la corrupción de Carlos Ruiz, contenía nombres, otros políticos involucrados, transferencias bancarias, construcciones ilegales, sobornos, un mapa completo de corrupción que se extendía hasta el gobierno actual. Javier estaba preparando el caso, documentando todo, construyendo un archivo que sería innegable en la corte. Y yo estaba esperando el momento perfecto, porque Diego y Sofía pensaban que me tenían derrotada, pero estaban a punto de aprender que subestimaron gravemente a una madre protegiendo a su familia. La guerra estaba a punto de comenzar, y esta vez yo tenía las armas. Javier Morales me recogió a las 6 de la mañana, un sedán negro discreto nada llamativo. Le dije a Diego y Sofía que tenía cita médica en el hospital para análisis de rutina. Ellos apenas levantaron la vista de sus cafés matinales. El viaje a Córdoba tomó 2 horas y media. 2 horas y media donde Javier me puso al día sobre todo lo que su investigador había descubierto. Carlos Méndez, mi investigador privado, ha estado trabajando sin parar desde hace 3 días, explicó mientras conducía por la autopista. Y lo que encontró sobre Sofía, Marisol, es peor de lo que pensábamos. Saqué mi cuaderno nuevo. Había empezado a anotar todo. Fechas, nombres, detalles. Como Javier me había enseñado, en la corte la memoria no es suficiente. Necesitamos documentación. Dígame. Sofía Castillo no solo trabajó para Ruiz y Asociados. Ella era la asistente personal del abogado principal de la familia Ruiz. Tenía acceso a todos sus archivos, casos antiguos, transacciones de tierras de los años 60, todo. Y fue despedida por falsificar documentos.
En 2020 sí, un caso de herencia. Alteró un testamento para beneficiar a un cliente. Fue descubierta. Perdió su licencia. Pero aquí está la parte interesante. Javier sacó su tablet, me la pasó. Mira estas fechas. En la pantalla había un informe detallado. Timeline de eventos. Marzo 2020. Sofía es despedida de Ruiz y Asociados. Abril 2020. Sofía es vista en Granada por primera vez. Mayo 2020. Sofía conoce a Diego en un evento de networking empresarial. Agosto 2020. Sofía y Diego comienzan a salir. Diciembre 2020. Compromiso. Marzo 2021 en boda. Abril 2021. Rafael tiene su primer derrame. Mayo 2021. Diego y Sofía se mudan a Casa Mendoza. ¿Ves el patrón? Javier preguntó. Lo veía. Demasiado perfecto. Demasiado calculado. Ella lo planificó todo, susurré. Investigó a Diego. Sabía que su padre era Rafael Mendoza. Sabía del secreto. Así era. Y se aseguró de estar en la posición perfecta cuando Rafael se enfermara. No fue casualidad. Fue una operación. Mi estómago se revolvió. Pensar que durante 4 años había vivido bajo el mismo techo con alguien tan calculadora, tan fría. ¿Diego sabe algo de esto? Javier negó con la cabeza. No lo creo. Según todos los informes, Diego es exactamente lo que parece un hombre de negocios ambicioso, pero no particularmente brillante. Sofía es el cerebro. Él es solo la herramienta. Era casi peor. Saber que mi hijo no era malvado, solo débil, manipulado. Hay más, Javier continuó. Carlos encontró que Sofía tiene deudas, grandes deudas, con personas no tan agradables. ¿Qué tipo de personas? El tipo que presta dinero con intereses del 30% y rompe rodillas si no pagas. Ella debe casi 200.000 euros. Dios mío, ¿cómo? Apuestas, juego online, una adicción que esconde bien. Pero los registros están ahí, y esos prestamistas están presionando. Quieren su dinero para finales de mes. Las piezas encajaron. Por eso la urgencia, por eso el encierro. Ella no podía esperar más. Exactamente. Tu casa vale 3 millones. Venderla rápido, incluso con descuento, le daría suficiente para pagar las deudas y tener un buen resto. Probablemente planeaba divorciar a Diego inmediatamente después. Sentí una oleada de rabia. No solo por mí, por mi hijo idiota que había sido usado tan completamente. Él sabe sobre las deudas. No hay evidencia de ello. Probablemente no. Sofía es buena ocultando cosas. Llegamos a Córdoba justo antes de las 9 a.m. La ciudad antigua se despertaba lentamente. Calles estrechas de piedra, edificios blancos con rejas de hierro forjado, el olor a pan recién horneado flotando desde las panaderías. La iglesia San Rafael estaba en el barrio judío antiguo, una estructura pequeña pero hermosa con paredes del siglo XVII y un campanario que había visto cientos de años de historia. El padre Miguel nos esperaba en el jardín del claustro. Un hombre de 70 años frágil, pero con ojos claros y alerta. Vestía una sotana negra simple. Sus manos temblaban ligeramente cuando nos saludó. Señor Morales, la señora que mencionó. Padre Miguel, ella es Marisol Navarro de Mendoza, esposa de Rafael Mendoza, quien antes era Miguel Herrera. El padre terminó su voz quebrándose. Dios mío, después de tantos años. ¿Cómo está el niño? Quiero decir el hombre. Debe tener 64, confirmé. Y no está bien, padre. Ha tenido derrames, pero está vivo y necesita su ayuda. Nos llevó a su oficina, una habitación pequeña llena de libros antiguos y el olor a incienso. Nos sirvió café de una cafetera oxidada. Recibí su carta, señor Morales, dijo sentándose pesadamente, diciendo que finalmente había llegado el momento de que la verdad saliera. Durante 60 años he esperado este día, 60 años llevando este peso. Sacó un pañuelo y se secó los ojos. Santiago Herrera era mi amigo, mi mejor amigo. Éramos seminaristas juntos en Sevilla. Él decidió dejar el seminario para dedicarse al servicio público. Yo continué hacia el sacerdocio, pero mantuvimos contacto. Cuando lo arrestaron, su voz falló. Le dimos un momento para componerse. Lo visité en la cárcel. 2 días antes de que muriera, me dio algo, me hizo jurar que lo guardaría,
que solo lo revelaría si algún día su hijo lo necesitaba o si la verdad podía salir sin poner a alguien en peligro. Se levantó. Caminó hacia un librero antiguo. Presionó algo, un mecanismo oculto, y un panel se deslizó revelando un compartimento secreto. Dentro había un cuaderno, de cuero marrón gastado por los años, pero en sorprendentemente buen estado. El diario de Santiago Herrera. El padre Miguel dijo con reverencia, colocándolo en el escritorio entre nosotros. Todo está aquí. Cada crimen de Carlos Ruiz, cada robo, cada vida destruida. Javier abrió el cuaderno con cuidado, página tras página de escritura meticulosa. Fechas, cantidades, nombres. 15 de enero de 1961. Carlos Ruiz aprobó la compra de 50 hectáreas de tierra pública en Marbella por 10.000 pesetas. Valor real 500.000 pesetas. Comprador, una empresa fantasma registrada a nombre de su cuñado Miguel Sánchez. 3 de marzo de 1961. Fondos destinados a vivienda social desviados. 2.000 de pesetas. Ruiz firmó la autorización. El dinero fue a una cuenta en Suiza. 12 de junio de 1962. Ruiz se enteró de mi investigación. Me llamó a su oficina. Me amenazó. Dijo que si hablaba mi familia sufriría consecuencias. Estoy asustado. Mi esposa está embarazada. La última entrada era del 10 de agosto de 1962, 2 semanas antes de que Santiago fuera arrestado. Tengo suficiente evidencia ahora. Mañana voy a presentarlo todo al fiscal provincial. Ruiz será arrestado. Justicia finalmente se servirá. Elena está preocupada, pero le dije que todo estará bien. Después de esto, nuestro hijo nacerá en un país un poco más limpio. Pero no hubo un después de esto. 2 semanas después, Santiago estaba muerto. Hay más. El padre Miguel dijo. Sacó un sobre grueso. Fotografías. Documentos bancarios que Santiago copió en secreto. Cartas. Todo lo que necesitan para probar que Carlos Ruiz era un ladrón y un asesino. Javier tomó el sobre con manos temblorosas. Padre, ¿sabe lo que esto significa? Con esta evidencia podemos reabrir el caso. Podemos limpiar el nombre de Santiago Herrera oficialmente. Lo sé. Por eso lo he guardado todos estos años. Esperando. Me miró directamente. Señora Mendoza, su esposo, Rafael, Miguel, sabe la verdad sobre su padre. La acaba de descubrir, hace 3 días en nuestro sótano donde estábamos encerrados. Le conté toda la historia, el abuso de Diego, el encierro, el descubrimiento de los documentos de adopción. Cuando terminé, el padre Miguel tenía lágrimas corriendo por su rostro. Santiago estaría tan orgulloso de su hijo y tan avergonzado de su nieto. Mi hijo no sabe la verdad todavía, dije, sobre quién es realmente su abuelo. Va a decirle, miré a Javier. Él asintió. Vamos a decirle, de la manera más pública y devastadora posible. De vuelta en Granada, Javier trabajó sin parar. Su oficina se convirtió en un centro de comando. Paredes cubiertas con cronologías, documentos esparcidos por todas partes, café frío en tazas olvidadas. Tenemos 2 opciones, explicó esa noche durante nuestra reunión de planificación. Yo, Javier y Carlos, el investigador. Opción 1, vamos directo a la policía. Acusamos a Diego y Sofía de secuestro y extorsión. Arrestos inmediatos. Pero eso no resuelve el problema mayor. Sofía tiene información sobre la familia Ruiz. Si va a la cárcel podría hacer un trato, revelar todo para reducir su sentencia, y entonces perdemos control de la narrativa. Y la opción 2. Javier sonrió. No era una sonrisa amable. Opción 2, jugamos al ajedrez. Movemos las piezas cuidadosamente. Controlamos exactamente cuándo y cómo la información sale a la luz. Maximizamos el daño a la gente correcta. Minimizamos el daño colateral. El daño colateral siendo Diego, dije suavemente. Siendo Diego, confirmó. Mira, Marisol, sé que es tu hijo, pero tenemos que ser realistas. Él participó en encerrarte, en intentar robarte tu casa. Incluso si fue manipulado por Sofía, todavía hizo esas cosas. Sabía que tenía razón, pero dolía. ¿Qué sugiere? Mañana es viernes. Diego y Sofía tienen su reunión semanal de planificación, ¿verdad? Asentí.
Cada viernes a las 10 a.m. se encerraban en el estudio con sus computadoras y archivos, planificando, estrategiando, probablemente contando su dinero futuro. Bien, esta es la jugada mañana a las 9:30 a.m. Tú dices que necesitas ir al banco, a organizar la transferencia de la casa. ¿Qué? Escucha, les dices que el banco necesita ciertos documentos, que vas a ir a recogerlos, que volverás en 2 horas. Esto hace 2 cosas. Primero, los pone cómodos. Piensan que estás cooperando. Segundo, te saca de la casa cuando nosotros... ¿Cuando ustedes qué? Carlos habló por primera vez. Su voz era grave, profesional. Cuando nosotros instalamos equipo de vigilancia, cámaras, micrófonos, en el estudio, en su dormitorio, en la sala. ¿Es eso legal? ¿En tu propia casa grabando personas que están cometiendo crímenes contra ti? Javier se encogió de hombros. Es una zona gris, pero lo que grabemos será admisible como evidencia, especialmente si complementa otros testimonios. ¿Qué esperan grabar? Conversaciones entre Diego y Sofía, planeando, discutiendo cómo van a disponer de la casa, tal vez incluso mencionando las deudas de Sofía, cualquier cosa que demuestre intención criminal. Me mordí el labio. Era arriesgado, pero... ¿Y después? Después, Javier dijo, el lunes tú convocas una reunión familiar. Les dices que has decidido firmar, pero que tu abogado, yo, necesita estar presente para asegurar que todo sea legal. Y ahí es donde revelamos todo. Los documentos de adopción, la verdad sobre Santiago Herrera, el diario, y le damos a Diego una opción. ¿Qué opción? Retirarse pacíficamente o enfrentar no solo cargos criminales, sino la destrucción completa de su reputación cuando todo salga a la luz. Era brutal, era calculado, era exactamente lo que necesitábamos. Hagámoslo, dije. A las 9:15 a.m. del viernes bajé las escaleras con mi bolso en mano. Diego y Sofía estaban desayunando en la cocina. ¿A dónde vas? Sofía preguntó, sus ojos inmediatamente sospechosos. Al banco. Dijeron que necesitan documentación adicional para la transferencia de propiedad, certificados de libertad de gravamen, cosas así. Voy a recoger todo. Vi el destello de satisfacción en su rostro. ¿Quieres que te acompañemos? No es necesario. Son solo papeles aburridos. Volveré para el almuerzo. Diego se levantó. Mamá, me alegra que estés siendo razonable sobre todo esto. Verás que es lo mejor para todos. Terminé. Lo sé. Salí antes de que pudiera ver mi expresión, antes de que pudieran ver la rabia en mis ojos. El taxi de Javier me esperaba a la vuelta de la esquina. Carlos estaba en el asiento trasero rodeado de equipo técnico. ¿Lista? Javier preguntó. Lista. Volvimos a Casa Mendoza 15 minutos después. Pero esta vez entramos por la puerta trasera del jardín, la que daba directamente al patio interior, lejos de las ventanas del estudio. Carlos trabajó con eficiencia silenciosa. Instaló una cámara diminuta en el estante del estudio, oculta detrás de un libro. Otra en el dormitorio principal dentro del detector de humo. Micrófonos en las plantas decorativas. En las lámparas. Todo inalámbrico. Todo transmitiéndose a una grabadora oculta en el ático donde nunca subirían. 20 minutos y habíamos terminado. «Listo», Carlos susurró. «Todo funcionando. Puedo monitorear desde mi coche afuera». Salimos tan silenciosamente como entramos. 2 horas después, regresé del banco, con una carpeta llena de documentos reales que Javier había preparado, cosas que se veían oficiales pero que en realidad no significaban nada. «¿Cómo fue?», Diego preguntó cuando entré. «Bien, tengo todo. El lunes podemos ir al notario para firmar». El lunes, Sofía frunció el ceño. «¿Por qué no hoy?» «El notario no tiene disponibilidad hasta el lunes, pero confirmé la cita. 11 a.m. Mentira, no había notario, pero ellos no lo sabían. «Está bien», Diego dijo, aunque Sofía se veía escéptica. «El lunes entonces». Esa noche en mi habitación recibí un mensaje de texto de Carlos. «Grabando todo. Ya tienen 4 horas de conversación. Oro puro». Al día siguiente, sábado, recibí extractos. Javier me los envió en mensajes codificados a mi teléfono secreto. Sofía 11:47 a.m. No confío en ella. Está demasiado calmada. Y si está planeando algo, Diego, ¿qué puede planear? Es una vieja asustada. La tenemos donde queremos. Sofía, igual, el lunes apenas firme la sacamos.
y a ese vegetal de tu padre lo mandamos directo a la residencia. Diego, ¿y si se niega a irse? Sofía riendo. Entonces llamamos a los servicios sociales. Reportamos que está mentalmente incompetente, que es un peligro para sí misma. La internan. Problema resuelto. Cuando leí eso sentí que mi sangre hervía, pero también sentí satisfacción fría, porque cada palabra estaba siendo grabada, cada plan malvado documentado. El domingo por la noche Javier me llamó. Tenemos suficiente. Conspiración para cometer fraude, planificación de secuestro y encarcelamiento ilegal, intento de robo agravado. Con estas grabaciones podría meter a Sofía en prisión por 10 años mínimo. Y Diego, silencio del otro lado. Diego, es más complicado. Él está de acuerdo con todo, pero está claro que Sofía es la líder. Un buen abogado podría argumentar que él fue manipulado. Pero todavía es culpable. Todavía es culpable, Javier confirmó. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Pensé en mi hijo, en el niño que crié, en el hombre en quien se convirtió. Quiero darle una oportunidad, dije finalmente. Una oportunidad de hacer lo correcto, de alejarse de Sofía, de aceptar responsabilidad. Y si no la toma, entonces que caiga con ella. No fuimos al notario. En su lugar, Javier, Carlos y yo llegamos a Casa Mendoza a las 10:45 a.m. Diego y Sofía estaban esperando en la sala vestidos como para un evento importante. Diego en traje oscuro, Sofía en un vestido elegante, listos para celebrar su victoria. Su confusión fue evidente cuando entramos los tres. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?» «Diego, Sofía», dije mi voz fría y controlada. «Les presento a Javier Morales, mi abogado, y Carlos Méndez, investigador privado. Siéntense. Tenemos mucho de qué hablar». Sofía se puso de pie inmediatamente. «No sé qué crees que estás haciendo, Marisol, pero...» «Siéntate», dije mi voz como acero. «O llamo a la policía ahora mismo. Tú eliges». Algo en mi tono la detuvo. Se sentó lentamente, sus ojos calculando. Diego se veía confundido y asustado. Javier colocó su maletín en la mesa de café. Lo abrió metódicamente. «Señor Mendoza, señora Castillo. Mi nombre es Javier Morales y represento a la señora Marisol Navarro de Mendoza en un caso de abuso de ancianos, extorsión y conspiración para cometer fraude». «¿Qué?» Diego casi gritó. «Mamá, ¿qué demonios?» «Silencio», Javier dijo calmadamente. «Hablarás cuando te lo indique. Primero escucharás». Sacó una laptop. La giró hacia ellos. Presionó play. La voz de Sofía llenó la sala. «Apenas firme la sacamos. Y a ese vegetal de tu padre lo mandamos directo a la residencia. Llamamos a los servicios sociales. Reportamos que está mentalmente incompetente». Diego se puso blanco. Sofía se puso roja. «Eso es ilegal grabar sin consentimiento». Sofía estalló. «En mi propia casa», dije suavemente, «grabando personas que conspiran para robarme es perfectamente legal. ¿Quieres que sigamos? Tengo 43 horas más de grabaciones». El silencio era absoluto. «Ahora», Javier continuó, «vamos a lo más interesante. Señor Mendoza, ¿sabía usted que su esposa tiene deudas de juego por valor de 200.000 euros con prestamistas ilegales?» Diego giró hacia Sofía, shock en su rostro. «¿Qué? ¿Sabía que la razón real por la que ella quiere esta casa no es solo avaricia, sino necesidad desesperada de pagar esas deudas antes de que le rompan las piernas?» «Diego, no les creas, están mintiendo». Sofía empezó. «¿Sabía?» Javier habló más fuerte, que Sofía trabajó para el bufete legal de la familia Ruiz, que fue despedida por falsificar documentos, que perdió su licencia de abogada. «¡Cállate!», Sofía gritó poniéndose de pie. «Sabía que ella se casó con usted no por amor, sino porque investigó su familia y descubrió un secreto que planeaba usar para extorsionar a la familia Ruiz por millones de euros». «¿De qué secreto hablas?», Diego preguntó, su voz apenas un susurro. «De este té», dije, y saqué la caja metálica. «Diego», comencé mi voz temblando pero firme, «lo que voy a decirte cambiará todo lo que crees saber sobre ti mismo, sobre tu familia, sobre tu apellido». Coloqué los documentos en la mesa. «Tu padre no es Rafael Mendoza. Él es Miguel Herrera, nacido en Córdoba en 1961, hijo de Santiago Herrera y Elena Morales.
Fue adoptado a los 6 meses por don Alejandro Mendoza después de que su padre verdadero muriera en prisión. Diego tomó el certificado de nacimiento con manos temblorosas. Esto no puede ser real. Es real, dije. Tu abuelo Santiago Herrera era jefe de gabinete del alcalde de Córdoba. Descubrió que el vicealcalde Carlos Ruiz estaba robando millones en fondos públicos. Cuando Santiago iba a denunciarlo, Carlos lo acusó de traición. Lo torturó, lo mató. Le entregué la carta de don Alejandro. Observé mientras leía su rostro pasando por shock, incredulidad, horror. Tu abuelo verdadero no era un traidor, continué. Era un héroe. Murió defendiendo la verdad. Y don Alejandro adoptó a tu padre para protegerlo, para darle el apellido Mendoza y salvarlo de la discriminación que el apellido Herrera habría traído. Pero eso significa, Diego susurró, que mi negocio completo, mi reputación, todo está construido sobre una mentira. Sofía terminó con voz fría, y luego sorprendentemente comenzó a reír. Una hermosa, perfecta mentira que yo conocía desde hace años. Diego la miró como si fuera un extraño. ¿Tú sabías? Claro que sabía, idiota. Sofía escupió toda pretensión de amor desapareciendo. ¿Crees que me casé contigo por tu encanto, por tu inteligencia mediocre? Me casé contigo porque sabía este secreto, porque planeaba usarlo. ¿Usarlo cómo? Para extorsionar a Arturo Ruiz, obviamente. El nieto de Carlos Ruiz, el presidente del Consejo Provincial, cuyo imperio entero está construido sobre el dinero que su abuelo robó después de asesinar a Santiago Herrera. ¿Crees que pagaría para mantener ese secreto? ¿Cuánto valdría ese silencio? Se giró hacia mí con odio puro. Pero él la arruinó todo. Esta vieja estúpida tenía que encontrar esos documentos. Tenía que contratar abogados. Ahora no puedo usar el secreto porque va a hacerse público de todos modos. Exactamente, Javier dijo. Por eso hemos preparado esto. Sacó otro conjunto de documentos. Esta es una demanda contra la familia Ruiz, acusándolos de encubrimiento de asesinato, robo de fondos públicos y conspiración criminal que data de 1962, basada en el diario de Santiago Herrera que tenemos en posesión segura y testimonio del padre Miguel de Córdoba. Esta demanda se presentará mañana a las 9 a.m. Será noticia nacional para el mediodía. La familia Ruiz será investigada, sus activos congelados, y cualquiera asociado con ellos será destruido. Diego terminó su voz hueca. A menos que, Javier dijo cuidadosamente, desasocies tu negocio de ellos ahora, hoy, públicamente. ¿Cómo emite un comunicado diciendo que has descubierto conexiones no éticas entre tu firma y ciertos clientes, que estás cortando todos los lazos, que estás cerrando tu negocio actual y comenzando de nuevo limpio? Eso me arruinará de todos modos, Diego dijo. Te arruinará financieramente, Javier confirmó, pero salvaría tu libertad y tal vez eventualmente tu reputación, porque puedes presentarte como alguien que hizo lo correcto cuando descubrió la verdad. ¡No!, Sofía gritó de repente. ¡No voy a dejar que destruyan todo! Se lanzó hacia la mesa tratando de agarrar los documentos. Carlos se movió rápido bloqueándola. ¡Suéltame! Esos documentos son míos. Pasé años planeando esto. Y entonces, antes de que alguien pudiera detenerla, sacó algo de su bolso. Un cuchillo. Si no puedo tener el dinero, dijo su voz escalofriante en su calma, nadie lo tendrá, especialmente no esa vieja. Se giró hacia mí el cuchillo levantado. Todo pasó en segundos. Carlos se lanzó hacia ella, pero estaba demasiado lejos. Diego gritó, ¡no! Y entonces, sorprendentemente, Diego se interpuso entre Sofía y yo. No vas a lastimar a mi madre, dijo su voz firme por primera vez en años. Sofía lo miró con furia e incredulidad. ¿Me estás traicionando? Después de todo lo que hice, todo lo que planeamos, tú planeaste, Diego dijo calmadamente. Yo solo fui un tonto que te siguió, pero se acabó. Sofía huyó de rabia y trató de apuñalarlo, pero Carlos finalmente la alcanzó torciéndole el brazo detrás de su espalda. El cuchillo cayó al suelo. En ese momento exacto la puerta principal se abrió. Luisa, mi vecina, entró con 2 policías. Marisol, escuché gritos y llamé al 112. Javier inmediatamente habló con los oficiales mostrando identificación. Soy Javier Morales, abogado. Esta mujer acaba de intentar asaltar a mi cliente con un arma. Tenemos el incidente en video.
Carlos ya había sacado su teléfono mostrando la grabación que acababa de hacer. Los policías arrestaron a Sofía en el acto. «Esto no ha terminado», Sofía gritó mientras la esposaban. «Tengo información. Puedo hacer un trato. Sobre la familia Ruiz sobre todo». «No hay trato», uno de los oficiales dijo firmemente. «Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras se la llevaban, Diego se derrumbó en el sofá, cabeza entre las manos. «Lo siento», susurró. «Mamá, lo siento tanto». La historia explotó en los medios más rápido de lo que incluso Javier había anticipado. Escándalo histórico. Evidencia de corrupción de Era Franco sale a la luz. Familia Ruiz enfrenta investigación criminal por crímenes de 1962. Nieto de traidor ejecutado busca justicia 60 años después. La demanda de Javier no fue solo contra la familia Ruiz. Fue contra el Estado español por no investigar adecuadamente la muerte de Santiago Herrera, por permitir que una injusticia de 60 años continuara sin cuestionarse. El diario de Santiago fue autenticado por expertos. Los documentos bancarios verificados. Las fotografías de Carlos Ruiz con dinero robado irrefutables. Arturo Ruiz renunció como presidente del Consejo Provincial el martes por la mañana. Para el miércoles 3 de sus principales socios comerciales habían sido arrestados. El jueves el gobierno anunció una investigación completa de todos los activos de la familia Ruiz, desde 1960 hasta el presente. Era como Javier había predicho una bomba nuclear. Y Diego estaba en el centro. Su teléfono no paraba de sonar. Clientes retirando inversiones. Socios cortando lazos. El banco llamando sobre préstamos. Pero en lugar de huir o esconderse, Diego hizo algo que me sorprendió. Llamó a una conferencia de prensa. Lo vi en televisión desde mi sala. Diego parado frente a cámaras, su rostro cansado, pero honesto. «Mi nombre es Diego Mendoza», comenzó. «Pero ese no es mi apellido real. Mi abuelo verdadero era Santiago Herrera, un hombre acusado falsamente de traición en 1962 y asesinado por descubrir corrupción gubernamental. Durante toda mi vida he vivido sin saber esta verdad. He construido mi negocio sobre un apellido que no era legítimamente mío. Y peor sin saberlo, he hecho negocios con la misma familia responsable de la muerte de mi abuelo. Hoy estoy aquí para decir 3 cosas. Primero, asumo completa responsabilidad por mis acciones, incluyendo el abuso hacia mis padres, por lo cual he sido formalmente acusado y me declararé culpable. Mi respiración se detuvo. Segundo, estoy cerrando mi firma de inversiones efectivo inmediatamente. Todos los clientes recibirán sus activos completos de vuelta. No aceptaré ninguna tarifa ni comisión. Tercero y más importante, le pido perdón a mi familia. A mi padre Rafael, quien merece honra por sobrevivir una infancia que habría destruido a un hombre menor. A mi madre Marisol, quien me dio todo y recibió solo traición a cambio. Y a la memoria de Santiago Herrera, mi verdadero abuelo, un héroe cuyo nombre finalmente será limpiado. Lágrimas corrían por mi rostro mientras lo observaba. No espero perdón. Solo espero que mi historia sirva como advertencia. La codicia destruye familias. Las mentiras eventualmente salen a la luz. Y el honor verdadero viene de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. La conferencia terminó. Las noticias pasaron a analistas discutiendo las implicaciones políticas. Pero yo solo podía pensar en mi hijo y en cómo en el último momento, cuando más importaba, eligió la verdad sobre la supervivencia. Eligió ser un Herrera en espíritu, aunque nunca había conocido ese apellido. Sofía fue formalmente acusada de intento de asesinato, conspiración para cometer fraude, extorsión intento, abuso de ancianos, falsificación de documentos. Su abogado intentó negociar un trato ofreciendo testificar contra la familia Ruiz a cambio de una sentencia reducida, pero Javier ya había dado toda la evidencia a los fiscales. No necesitaban su testimonio. Fue sentenciada a 15 años de prisión. Diego enfrentó cargos menores: secuestro, intento de fraude, abuso de ancianos. Su abogado, no Javier obviamente sino uno que él contrató, argumentó que había sido manipulado por Sofía, que estaba genuinamente arrepentido, que ya había perdido todo su negocio, su reputación, su matrimonio. El juez fue moderadamente compasivo. 2 años de prisión suspendidos, 5 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario
y una orden de no acercarse a mí o Rafael sin permiso expreso. Cuando salió del tribunal esperé afuera. Nos miramos a través del espacio vacío entre nosotros. «Mamá», comenzó. Levanté mi mano. «No estoy lista para perdonarte, Diego. No sé si alguna vez lo estaré completamente». Vi el dolor en su rostro. «Pero continué, reconozco que diste un paso hacia la redención, que en el momento final elegiste protegerme en lugar de protegerte a ti mismo. Debí haberlo hecho desde el principio». «Sí, deberías». Silencio. «¿Qué vas a hacer ahora?», pregunté. «Irme, lejos de Granada, tal vez a Barcelona o Valencia. Empezar de nuevo, un trabajo normal, una vida normal, sin esquemas, sin atajos». Asentí. «Es lo correcto. Puedo visitar a papá antes de irme, para despedirme», consideré. «Una vez, supervisado, este sábado a las 3 p.m. Gracias, mamá». Se giró para irse, luego se detuvo. «Para lo que vale, lo siento, por todo». «Lo sé», dije suavemente, «y algún día eso podría ser suficiente». Javier llamó un martes por la mañana. «Marisol, necesito que vengas a mi oficina. Hay alguien que quiere conocerte». «Kienti, es mejor que vengas a verlo tú misma». Cuando llegué había una mujer mayor esperando en la sala de conferencias. Tenía unos 70 años, cabello blanco perfectamente peinado, ojos marrones amables pero tristes. «Marisol», Javier dijo, «ella es Carmen Herrera, la hermana de Santiago». Mi corazón casi se detiene. «¿La hermana?» Carmen se levantó, tomó mis manos. «Durante 60 años», dijo su voz quebrada, «viví pensando que mi hermano era un traidor, que había traicionado a nuestro país, que se suicidó de vergüenza». Lágrimas corrían por su rostro. Mi familia me repudió por defenderlo. Perdí amigos, oportunidades. Durante décadas el apellido Herrera fue una vergüenza que cargué. «Carmen», no sabía qué decir. «Pero ahora, gracias a ti, a tu esposo, al padre Miguel, mi hermano finalmente será recordado como lo que era, un héroe, un hombre de honor». Nos abrazamos, dos mujeres conectadas por tragedias, separadas por 60 años. «Hay algo más», Javier dijo sacando documentos. «Carmen es la única heredera viva de Santiago Herrera, y según las nuevas leyes de restitución histórica que el gobierno acaba de aprobar, la familia Ruiz debe pagar restitución», Carmen terminó, «por los fondos robados, por la vida destruida, por 60 años de difamación». «¿Cuánto?», pregunté. 8 millones de euros. El número me dejó sin aliento. Carmen. Javier continuó. «Ha decidido compartir esta restitución con tu familia, con Rafael, el hijo de su hermano, y contigo por sacar la verdad a la luz». «No», dije inmediatamente. «No puedo aceptar». «Por favor», Carmen dijo tomando mi mano nuevamente. «No tengo hijos, no tengo familia cercana, pero Miguel, Rafael, es mi sobrino, su sangre, y tú hiciste lo que yo no tuve el coraje de hacer durante 60 años. Peleaste por la verdad». Además, sonrió a través de sus lágrimas. «Voy a establecer la Fundación Santiago Herrera, para becas para estudiantes pobres, para combatir la corrupción gubernamental, para honrar la memoria de mi hermano, y necesito ayuda para administrarla». Me miró con esperanza. «¿Consideraría ser parte de la junta directiva?» No podía hablar. Solo asentí, lágrimas en mis propios ojos. Casa Mendoza nunca se sintió más como un hogar que ahora. El sótano fue completamente renovado. Ahora es una biblioteca hermosa llena de luz solar, de ventanas ampliadas. Las paredes están pintadas de blanco cálido. Hay estanterías de piso a techo llenas de libros sobre historia, justicia, derechos humanos. Es donde la Fundación Santiago Herrera tiene su oficina principal. Rafael está sentado en su silla favorita en el jardín observando las rosas que plantamos cuando Diego nació. Su salud mejoró dramáticamente sin el estrés tóxico de vivir con Diego y Sofía. Todavía lucha con los efectos del derrame, pero puede caminar con bastón ahora. Puede decir frases cortas, y su sonrisa, esa sonrisa que amo, está de vuelta. Carmen viene a visitarnos 2 veces al mes. Ella y Rafael han desarrollado un vínculo hermoso, compartiendo historias sobre Santiago que Rafael nunca conoció, llenando los vacíos de una vida que le fue robada. Luisa, mi vecina, pasa casi todos los días. Ha empezado a llamarme su mejor amiga,
y yo llamo a ella lo mismo. Diego cumplió su palabra. Se mudó a Valencia. Trabaja en construcción ahora. Trabajo manual honesto. Envía cartas cada mes. Aún no estoy lista para responderlas todas, pero las leo. Y las guardo. Tal vez algún día. La familia Ruiz cayó exactamente como Javier predijo. Arturo Ruiz está bajo investigación criminal. La mitad de sus activos fueron confiscados. Su imperio se derrumbó. Y lo más importante, Santiago Herrera fue oficialmente exonerado por el gobierno español. Su nombre fue limpiado. Hay ahora una placa en Córdoba en el edificio municipal que dice Santiago Herrera, 1931-1962. Servidor público que dio su vida defendiendo la verdad y la justicia. Rafael y yo asistimos a la ceremonia de inauguración. Carmen, el padre Miguel, políticos, periodistas. Todos honrando a un hombre que murió 60 años atrás, pero cuyo legado finalmente brilla. Mientras estaba allí sosteniendo la mano de mi esposo, observando su rostro lleno de orgullo tranquilo, me di cuenta ganamos. No solo recuperamos nuestra casa, recuperamos el honor, la dignidad, la verdad, y aprendí algo profundo. La edad no es debilidad, la verdad es poder, y nunca, nunca es tarde para defenderte. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, siendo abusada por familia presionada para entregar lo que es tuyo tratada como si fueras invisible porque eres mayor, quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees. No estás sola. Hay ayuda disponible. Abogados como Javier. Organizaciones que luchan contra el abuso de ancianos. Leyes que te protegen. Y sobre todo hay poder en la verdad. Mi nombre es Marisol Navarro de Mendoza. Tengo 62 años. Y esta es mi historia de cómo recuperé mi vida, mi hogar y mi dignidad. Que sirva como inspiración, como advertencia y como prueba de que nunca es tarde para luchar por lo que es correcto. Gracias por escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Alguien podría necesitar escucharla hoy. Y recuerda, el apellido que llevas no define quién eres. El honor viene de tus acciones, no de tu sangre. Hasta la próxima historia, mis queridas. Cuídense, defiéndanse, y nunca dejen que nadie les robe su dignidad.